Modelo RE para la configuración base común. Esta, en mi opinión personal, esto es una de las configuraciones más sencillas de analizar con respecto a las diferentes configuraciones y polarizaciones en BJT. Esta, esta polarización o esta configuración, esto se caracteriza por tres aspectos básicos. La primera, la impedancia de entrada. Esto es muy baja. La impedancia de salida es relativamente alta y la ganancia de corriente tiende a ser casi la unidad. A esta configuración tenemos que tenemos que hallarle los mismos cuatro datos que en la configuración pasada, es decir, hay que hacer las relaciones matemáticas para la impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de corriente y ganancia de voltaje. Y va a ser lo mismo de los mismos cuatro pasos para poder obtener nuestra, nuestro modelo equivalente sobre el cual se va a trabajar para empezar a deducir nuestras ecuaciones para hallar los correspondientes datos que necesitamos esto para un futuro ejercicio y también para el ejercicio principal, el cual es un amplificador en cascada, donde este va a ser la segunda etapa. En fin, esto comenzamos. Primeramente, apagar las fuentes, es decir, que esta acá se va y esta acá se va, poniéndolas directamente en a tierra. Como segundo paso también vamos a poner, como no tenemos capacitores de desvío, esto que estén en paralelo con las resistencias, procedemos a poner los demás capacitores en cortocircuito para poder realizar nuestro respectivo análisis en corriente alterna. Hay que tener en cuenta que también esto de las ecuaciones que anteriormente en el curso se han dado para poder deducir, digamos, cómo hallar las diferentes corrientes y los diferentes voltajes en cada uno de los sistemas, pues nos van a servir un poco de ayuda para poder darle solución a estos sistemas de una manera más efectiva. Entonces, iniciemos con lo primero, que es nuestra señal, con nuestro voltaje de entrada, el cual va de esta manera, y esto prácticamente lo vamos a voltear de tal manera que quede así. Entonces tenemos nuestro voltaje de entrada B sub I, que va conectado a la parte del emisor y a una resistencia que también va al común. Entonces va al común. Ya vamos a hacer lo del transistor, entonces vamos a voltearlo. Queda de la siguiente forma. Esto acá 3. Nuestra base va conectada al común.
nuestra región de emisor de una vez, nuestra región de base. Ya tenemos nuestra región de base. Ahora vamos a esta resistencia acá y por último nuestro voltaje de salida. Nuestra resistencia en el colector, acá no le puse nombre, resistencia en el emisor. Esto, resistencia colector. Y aquí por último nuestra señal, bueno, nuestro voltaje de salida. Entonces acá tenemos nuestra corriente de salida. Acá tenemos nuestra corriente de resistencia en el colector. Acá va otra corriente colector. Acá por notación hacemos lo siguiente, o sea, tenemos en cuenta que las resistencias son elementos pasivos, es decir, que consumen energía. Por eso se le asume esta polaridad, aunque no la tengan. Entonces, digamos, para saber la resistencia, por eso se le pone una flecha cuando decimos corriente en la resistencia al colector, para saber que este es un elemento pasivo, consume energía, pero se va a ver reflejada en su sentido contrario para facilitar el análisis. Bueno, y ya tenemos nuestro modelo equivalente, pero nos falta reemplazar nuestro transistor para las ecuaciones. ¿Cómo va nuestro modelo en el transistor? Va de la siguiente manera. Entonces tenemos nuestra región del emisor que contiene una resistencia RE. Acá está la región de base. Acá tenemos, vamos a poner una fuente de corriente dependiente de corriente, que la vamos a denotar nuestra resistencia RE y acá tenemos nuestra región del colector y nuestra región de base. Esto es básicamente lo que va en esta sección del transistor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, esto se simplificaría en el modelo. Entonces, esto no iría acá hasta esta parte. Base. Entonces, esto es lo que se tiene ya con el modelo. Ahora nomás nos falta acoplarlo a nuestro circuito y ya sobre eso se podría empezar a trabajar. Entonces, lo que voy a hacer, ya que conocen, ya que lo dibujé, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos acá a borrar esto. Y va esto, emisor acá. Nuestra RE minúscula. Acá esto va conectado al común.
Y acá aparte vamos a tener nuestra fuente conectada también al común con su resistencia de colector RC. RC con su terminal respectiva del voltaje de salida. Entonces, acá, bueno, especificamos que la corriente de salida va a estar enfocada a esta dirección, nuestra impedancia de salida va a estar hacia acá, acá también va a estar direccionada nuestra y bueno, esto es impedancia de entrada, impedancia de salida, Z sub O. Esto por nuestra corriente de entrada y ya. Este es el modelo sobre el cual vamos nosotros a trabajar. Este es ahora ya hemos convertido de este que es un modelo, pues podría decirse que es uno fácil de analizar, pero lo hemos transformado en algo que sí podemos hacer nuestras relaciones matemáticas como se debe. Entonces, ya lo voy a pasar acá, despejar nuestra área de trabajo y vamos a empezar a deducir las ecuaciones las cuales nos van a servir para el ejemplo y para la segunda etapa de la cascada. Entonces, ya, bueno, muy bien. Ya después de que tenemos nuestro modelo RE en su configuración base común escrito con nuestra zona despejada, vamos a empezar a determinar las cuatro variables o las cuatro ecuaciones que nos van a definir su dominio en corriente alterna. Entre ellas vamos a empezar con nuestra impedancia de entrada, ¿sí? Z sub I. Z sub I. Y acá, bueno, tenemos nuestra impedancia de salida, Z sub O. Entonces, para determinar Z sub I, ¿qué necesitamos? Z sub I va a ser igual a un voltaje de entrada sobre una corriente de entrada. Pero entonces esta también va a estar definida por el paralelo que hay entre RE y RE. Ya en el anterior he especificado que esta RE es, es el modelo que toma la configuración de dos puertos, bueno, a partir de una configuración de dos puertos para poder ser analizado un transistor BJT. Entonces tenemos que va a ser igual al paralelo de la resistencia del emisor con la RE minúscula. Este parámetro pues ya lo hemos visto anteriormente, pero no está de más recordarlo que RE se determina teniendo en cuenta que son 26 milivoltios sobre la corriente en el emisor, que a partir del ejemplo que voy a dar, esto se va a poder hallar bien sea por una de las ecuaciones que se han dado en nuestro dominio de corriente directa o también a partir
de una deducción teniendo en cuenta ¿sí? Nuestros conocimientos en cuanto al área, ¿sí? Que también, o también a partir de nuestro esquema se va haciendo una relación la cual es exactamente igual, teniendo en cuenta que no importa el camino sino llegar al mismo fin. Entonces, ya tenemos definida nuestra impedancia de entrada, que es igual a la resistencia del emisor sobre no sino haciendo el paralelo esta resistencia con esta resistencia. Esto lo borramos. Ahora viene nuestro otro parámetro, el cual es nuestra impedancia de salida. Z sub. ¿A qué va a ser igual nuestra impedancia de salida? Va a ser igual a nuestro voltaje de salida sobre nuestra corriente de salida. Pero entonces, ¿cómo se determina esto? De la manera más sencilla, poniendo en cortocircuito o apagando la alimentación de nuestro circuito. Entonces, supongamos que acá cortamos este cable y acá o simplemente ponemos a tierra nuestra señal de entrada y ya actuaría como si esto estuviera desconectado de nuestra fuente dependiente de corriente. Entonces, ¿qué decimos a qué es igual RE? A nuestra resistencia en el colector. Hay que recordar que solamente para determinar nuestra impedancia de salida, apagamos nuestro sistema. Y después de que se ha determinado este factor, volvemos a prenderla para continuar con nuestro siguiente parámetro o nuestro siguiente parámetro, el cual es nuestra ganancia de voltaje. La cual esta es igual a nuestro voltaje de entrada, nuestro voltaje de salida sobre nuestro voltaje de entrada, el cual también va a ser determinado de la siguiente manera, que nuestro voltaje, acá para que sea más apreciable, se tiene en cuenta lo siguiente: nuestra ganancia de voltaje va a ser igual a nuestro voltaje de salida sobre nuestro voltaje de entrada. ¿Cómo vamos a determinar nuestro voltaje de salida? Entonces vamos a tener la siguiente consideración: ¿cómo se halla un voltaje en un voltaje teniendo en cuenta nuestra ley de Ohm? Se determina a partir de una resistencia multiplicada por una corriente. Entonces V sub O va a ser igual a la corriente en la resistencia del colector, ¿sí? Como lo podemos evidenciar, por la resistencia en el colector. Pero entonces, ¿qué va a ser o a qué es equivalente nuestra corriente en la resistencia del colector? Esta va a ser equivalente a alfa veces, es decir, lo que se multiplica esto por nuestra corriente
en el emisor. Entonces va a estar determinado por alfa por la corriente en el emisor. Ya teniendo esta consideración, vamos a decir o a completar que nuestro voltaje de salida V sub O va a ser igual IRC ¿quién es? Alfa por la corriente del emisor, alfa por corriente en el emisor, por la resistencia en el colector. Este es nuestro parámetro de V sub O. ¿Y quién va a ser V sub I? V sub I ya lo habíamos determinado, el cual iba a ser nuestra corriente en el emisor multiplicada nuestra resistencia RE. Ya teniendo, ¿por qué? Porque vamos a tener en cuenta que el voltaje en los sistemas en paralelo va a ser el mismo, es decir, que el voltaje que transcurra en esta zona va a ser exactamente el mismo que va a ser en esta zona. Entonces, para ya adecuarlo va a ser VI ser igual a nuestra corriente en el emisor por nuestra resistencia RE. Ahora vamos a relacionarla diciendo que esto va a ser igual a alfa por IE por RC sobre IE multiplicado RE. Entonces vemos que todos sus factores se están multiplicando, entonces se pueden eliminar este con este y para de contar. Entonces va a ser igual a alfa por RC sobre RE. Este es nuestro parámetro de ganancia de voltaje. Entonces vamos a escribir esa ecuación. Ya tenemos en cuenta cómo lo determinamos esta forma. Y ahora vamos con nuestro último dato, que sería nuestro último dato, que sería nuestra ganancia corriente. Esta también es fácil de determinar y ya con este último dato daríamos por finalizado lo que sería la deducción de las fórmulas para poder resolver nuestro sistema y poderlo analizar en corriente alterna. Ahora bien, ya que tenemos 3 de nuestros 4 parámetros ya encontrados, vamos con el último, el cual es nuestra ganancia de corriente. Nuestra ganancia de corriente, la cual va a ser el cual va a ser nuestra corriente de salida sobre nuestra corriente de entrada. Ahora vamos a realizar acá las debidas operaciones. Entonces, ganancia corriente es igual a la corriente de salida sobre nuestra corriente de entrada, que esta va a ser de la siguiente manera. ¿Quién es nuestra corriente de salida? Va a ser igual a la corriente del colector, pero está yendo al lado opuesto. Entonces este va a tener su signo negativo, menos IC. Pero entonces analicemos que quién determina IC. Alfa por IE. Entonces también podemos decir que nuestra corriente de salida la determina alfa por IE. Entonces este ya es nuestro primer dato. Ahora bien, ¿quién es nuestra corriente de entrada? ¿Cómo determinarla? Acá en esta parte del sistema tenemos una corriente en el emisor.
¿Cómo podemos determinar esta corriente? Podemos hacerlo a través de un divisor de corriente, el cual va a actuar o el cual se va a plantear de la siguiente manera. Entonces decimos que IE va a ser igual a la corriente de entrada, que es la que queremos hallar, multiplicado por la resistencia opuesta a esta corriente. ¿Quién es? RE por RE sobre la suma de nuestras dos resistencias, las cuales son RE, la resistencia en el emisor, más RE minúscula. Esta E me quedó. Ahora, ¿qué hacemos? Ya que tenemos nuestra corriente, pero no es la que la que la define. Entonces vamos a esto está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, entonces decimos que es RE más RE multiplicado corriente en el emisor va a ser igual a I corriente entrada por resistencia en el emisor. Esto está multiplicando, lo pasamos acá a dividir. Entonces decimos que nuestra corriente de entrada va a ser igual a RE más RE por nuestra corriente en el emisor sobre la resistencia en el emisor. Bueno, y ya que tenemos nuestro dato IE y nuestra corriente de entrada y nuestra corriente de salida, ¿dónde está? Acá está nuestra corriente de salida. Vamos a de una vez dejar planteada la fórmula, la cual nos dice que la corriente, la ganancia de corriente va a ser igual a I sub O. ¿Quién es I sub O? Alfa por corriente en el emisor sobre corriente de entrada. ¿Quién es corriente de entrada? Es esta señal. Entonces vamos que RE más RE por IE sobre RC. Ahora bien, esto tenemos en cuenta una propiedad de los fraccionarios, la cual nos dice que si tenemos A sobre B sobre C, el resultado de esta va a ser igual a A por C sobre B. ¿Quién en este caso tiene? Esta es A, esta es B y este es C. C lo paso a multiplicar acá y B lo sigo dejando abajo. Entonces esta es igual a alfa por IE multiplicado RC sobre RE más RE minúscula por corriente en el emisor. Acá vemos dos términos iguales, cancelamos y ya tenemos determinado lo que es nuestra ganancia de corriente. Y ya esta es la ecuación final que vamos a utilizar. Obviamente sin este dato, ya aquí la copiamos y procedemos a realizar un ejemplo. Entonces la copio
Y ya anotándola, concluimos con nuestra deducción de fórmulas en corriente alterna. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo simple, el cual nos ayudará a esclarecer ciertas dudas, como puede ser tal vez determinar nuestro RE o llegar a determinar ciertas corrientes que no están implícitas en el sistema, pero podrían ser de ayuda. Bueno, ya que tenemos nuestro ejemplo planteado, ahora pues vamos a hallar nuestras respectivas variables, las que son la impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de voltaje y ganancia de corriente. Entonces, vamos a empezar paso por paso. Entonces, ¿cuál es el primero? Desconectar el sistema y sí, desconectar las fuentes y ponerlas a tierra. Ya bueno, no tenemos resistencias para capacitores paralelos a las resistencias, entonces también vamos a poner en corto los capacitores. Y por consiguiente vamos a nuestro hasta modelo equivalente, el cual sería el que ya está planteado. Entonces vamos a reemplazar los respectivos datos, como que resistencia en el colector es de 3.9 kilo ohmios, entonces es 3.9 kilo ohmios. Y nuestra resistencia en el emisor es de 1.2K. 1.2K. Para este ejercicio vamos a asumir un alfa igual a 1, ya que pues nos simplificará varios cálculos. Ahora bien, bueno, vamos a hallar nuestra impedancia de entrada. Esto está determinado bajo el paralelo de esta fórmula o de estas dos resistencias, la del emisor y RE. Y lo que vamos a hallar, entonces, pues tener en cuenta que RE es igual a 26 milivoltios sobre la corriente en el emisor. Vamos a determinar nuestra corriente en el emisor. Acá tenemos nuestro emisor, su resistencia. Podemos hacerlo por varios métodos. Entonces, podría hacerse mediante ley de Ohm, que ya tenemos un voltaje y una resistencia, o también podría ser si corriente, necesitamos corriente, podría ser un voltaje sobre una resistencia, podría ser también mediante un divisor de tensión, digo, un divisor de corriente, pero entonces también lo podemos deducir teniendo en cuenta que en esta región hay un voltaje de 0.7, podemos decirlo que matemáticamente la corriente en el emisor va a ser igual a BCC menos
el voltaje base emisor sobre la resistencia del emisor. Resistencia del emisor. Esto sería igual a VCC 12 menos 0.7 sobre 1.2 por 10 a la 3. Esto nos da como resultado 11.3 sobre 1.2 por 10 a la 3. Esto sería igual a 9.41 miliamperios. Esta es la corriente del emisor. Esto, ya que tenemos la corriente del emisor, la reemplazamos. Otra vez decimos que R es igual a 26 milivoltios sobre 9.41 miliamperios. Esto nos debe dar esto 2.76 ohmios. Ahora sí, resolviendo el paralelo de acá, entonces decimos que nuestra impedancia de entrada va a ser igual a R, que R 1.2 kilo paralelo con 2.76 ohmios. Esto va a ser igual a 2.76 ohmios. Mentiras. A 2.75 ohmios. Nótese que hay una peculiaridad en todo, o sea, en cuanto a esto en general, que cuando realizamos un paralelo, una resistencia mayor y una resistencia menor, el resultado va a ser aproximadamente la resistencia menor. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer dato, el cual es nuestra impedancia de entrada. Ahora vamos con nuestra impedancia de salida, Z sub O. Dice que va a ser igual a RC. RC equivale a 3.9 kilo ohmios. Y ya tenemos nuestro segundo dato. Nuestro tercer dato va a ser alfa por RC sobre RE. Entonces aquí vamos a tenerlo que nuestra ganancia de voltaje va a ser igual a alfa por RC sobre RE. Esto va a ser igual a alfa por RC. Como alfa esto lo asumí como 1, va a ser igual a RC sobre RE. RC es igual a 3.9 por 10 a la 3 sobre RE, que es igual a 2.76.
que va a ser a 2.76. Entonces, esto va a ser igual a 1.4 1 por 10 a la 3. Esta va a ser nuestra ganancia de voltaje. Esta es un parámetro adimensional, entonces involucra que no tenga unidades. Y bien, ya vamos a proceder a nuestro último parámetro, el cual es la resistencia, la ganancia de corriente, y esta pues ya la vamos a reemplazar en la fórmula de que es alfa por RE. Entonces RE, bueno, aquí sería igual a RE, que sería 1.2 kilos, y esto ya, el resto ya estaría definido. Entonces esto es ganancia de corriente, va a ser igual a alfa por RE sobre RE más RE. Acá decimos que bueno, alfa es igual a 1, RE es igual a 1.2K sobre 1.2K más RE. RE es 2.76, y esto daría igual a 0.997. No, si lo notamos, como en un principio del video había dicho que una de las principales características de este sistema es que acá lo vimos, la impedancia de salida iba a ser relativamente baja, de hecho es baja. La impedancia de salida iba a ser alta, nótese el valor. No hablamos con respecto a la ganancia de voltaje, debido a que en esta configuración la ganancia la controlan son los dispositivos a los que esté conectado, y si habíamos dicho que nuestra ganancia de corriente es aproximadamente la unidad. Entonces ya con este ejemplo concluimos esta configuración, y a continuación voy a demostrarles, o vamos a resolver, nuestra red de 2 puertos.